Hola, hola, bienvenidas a otro episodio de Sin Miedo al Éxito. Hoy tenemos un episodio muy especial porque nosotros cuando hablamos de emprendimientos de impacto, normalmente pensamos en organizaciones sociales, pensamos en empresas sociales, pensamos en ese tipo de emprendimientos que han sido creados para resolver un problema social. Pero resulta que desde hace ya varios años, tenemos un grupo de emprendedores que está cambiando la vida de las personas, que está ayudándoles a resolver sus problemas, que está contribuyendo a muchísimas causas y que si bien no los hemos visto tradicionalmente como emprendedores de impacto, tienen un impacto mucho más grande que incluso muchas organizaciones. Hoy yo estoy muy feliz porque me acompaña una emprendedora a quien conozco además desde que estábamos en el colegio. Imagínense, éramos muy chiquitas porque ella es muy amiga de una de mis primas, así que la he visto crecer literalmente. Y es una persona a la que yo admiro mucho porque ha sabido usar su voz, sus plataformas para generar impacto en la vida de muchísimas mujeres y muchísimas personas. Hoy está conmigo Cristina Pilo. Bienvenida, Cris, ¿cómo estás? Gracias y gracias por esa presentación, qué bonito. Y sí, bueno, muchos años bueno, de seguirnos la pista, ¿no? Es así, muchos años de seguirnos la pista y yo siempre me he preguntado, ¿cómo se convirtió Cristina en una emprendedora? ¿Cómo llegaste a las redes sociales y por qué usarlas como plataforma para compartir y emprender? Mira, yo creo que la vida del inmigrante te lleva por muchos lugares y yo empecé a emprender como inmigrante. Yo cuando vivía en Venezuela trabajaba en una compañía tradicional, trabajaba para DHL. Yo me gradué de licenciada en Relaciones Industriales para trabajar en recursos humanos. Incluso estando trabajando en ese trabajo fue cuando yo me di cuenta que odiaba estar en una oficina y odiaba el horario y odiaba tanta rigidez, pero no tenía como muy claro lo que quería hacer y decido irme a estudiar maquillaje. No sé si mi trabajo como maquilladora en ese momento yo lo veía como un emprendimiento. Yo lo veía como un trabajo que yo disfrutaba mucho, un trabajo que yo podía hacer y que me podía quizás llevar lejos, pero no sé si lo podemos catalogar como un emprendimiento porque era como más bien un servicio que yo estaba ofreciendo o que yo pensaba ofrecer en determinadas situaciones, ¿no? Bodas, fiestas, ese tipo de cosas. Yo creo que me convertí en emprendedora cuando me mudó a este país y con mi pareja, mi expareja, en ese momento comenzamos entonces a crear algo juntos que era más allá que ofrecer un servicio, ¿no? Era como realmente crear una experiencia y era quizás algo más masivo que estuvimos construyendo durante 14 años. ¿Por qué usar las redes sociales como plataforma? Porque, bueno, obviamente en un país distinto tú puedes decir, bueno, voy a conectarme con grupos de acá, voy a hacerlo más local, pero no, ustedes se fueron con toda. Usaron las redes sociales, pero Sí. además se fueron a nivel regional. Cuéntame un poco cómo fue esa experiencia. Bueno, las redes sociales, cuando yo comencé a usar las redes sociales, no eran evidentemente lo que eran ahora. Cuando yo comencé con el maquillaje existía Facebook, pero no era evidentemente lo que es ahora. Y utilizar las redes sociales para mí es como la vitrina de la tienda. O sea, no usar las redes sociales es como tener una tienda en el centro comercial y decir, ah, yo la voy a tapar porque yo no quiero que la gente vea para adentro. Eso es realmente, las redes sociales es tu vitrina al mundo, con la mm, ventaja sobre una vitrina real que no te ve solamente la que está pasando físicamente por enfrente de tu tienda, sino te está viendo gente de Japón, China, Alemania, España, la vecina de al lado. Y hubo mucho, de la manera en que las redes sociales se han ido desarrollando, nos ha ido ayudando a crecer de ciertas maneras. Hay una de las cosas que sucede con las redes es que tiende a verte la mayoría de la gente que está a tu alrededor. Entonces, cuando tienes un negocio digital, eso no es necesariamente tan bueno, porque tú dices, bueno, yo quiero que me vean en otros lados. Y aprender a utilizar las redes sociales y también que las redes sociales aprendan cómo nosotros como creadores, qué es lo que nosotros necesitamos, ha sido todo un viaje. Pero entrar a las redes sociales fue algo como quizás muy orgánico para mi generación, para nuestra generación que somos millennials, que crecimos con Facebook o no crecimos con Facebook, que Facebook apareció cuando éramos, bueno, yo tendría más o menos 16 años más o menos, entonces esa edad realmente era fácil agarrar las redes sociales. Entonces, cambiar de una red social a otra, Facebook, luego Instagram, luego Snapchat en su momento.
después desapareció Snapchat y por ahí está dando vueltas también. Y luego TikTok ha sido como quizás para mi generación algo muy natural y que yo veo como algo absolutamente necesario para cualquier persona que quiera desarrollar un negocio, sin ninguna duda. ¿Tú has sabido adaptarte a ese cambio de plataformas y usar todas los distintos tipos de redes, digamos que en algunas más naturalmente que en otras, pero también has sabido adaptar tu negocio, tu emprendimiento al tiempo, digamos, y a las necesidades? Yo me acuerdo cuando tú empezaste con el tema del maquillaje, después seguiste con este proyecto de fotografía que tenías con tu pareja, pero después evolucionaste a un emprendimiento mucho más centrado en desarrollarnos como personas, específicamente enfocado en mujeres. Y me acuerdo mucho, usaste tu historia, pero también mucho el tema de fitness, de alimentación, de cuidar la salud mental. Quiero que me hables un poquito de cómo ha sido ese viaje y de por qué es tan importante para los emprendedores aprender a adaptarse al tiempo y a las circunstancias. Bueno, una de las cosas que yo aprendí en la universidad es que a nadie le gusta el cambio, ¿no? Y de hecho teníamos una materia que era adaptar al cambio. Yo no lo entendía, yo realmente no entendía la materia, yo no entendía por qué tanto show con el cambio, porque yo he sido una persona que siempre ha cambiado mucho. Y es algo, de hecho, tengo una charla y todo que he dado en varias oportunidades en donde yo invito a las personas a romper ese miedo al cambio con pequeños cambios que tú puedes hacer todos los días. Porque obviamente si tú me dices hoy, tienes que mudarte de país, wow, tremendo cambio. O sea, como yo saco a toda mi familia de aquí, me voy para Alemania, donde no hablo el idioma, no sé qué. No, pero si tú acostumbras a tu cerebro a, me voy a cortar el pelo de un solo golpe, me voy a ver, si me he visto siempre de negro, me voy a vestir de colores. Si voy o sea, esos pequeños cambios, disculpa, hacen que tu cerebro se acostumbre a los cambios. Entonces, el tema de aprender a cambiar y adaptarse a los cambios es súper necesario y también lo viví o lo vivo con mis padres, a quienes se adaptan bastante bien al cambio, pero como personas mayores han tenido sus retos y uno lo he ido viendo, ¿no? Mis papás, por supuesto, todos usan Facebook y usan Instagram y todo eso, pero sí veo la dificultad y cuando trabajo con mujeres que quizás tienen 50, 55 años, se nota, se siente la dificultad de crear contenido, crear un story. Tú ves la imagen que proyectan y no se adapta tanto quizás a lo que la gente está acostumbrada a ver. Entonces, adaptarse al cambio, para mí, no estoy diciendo que sea fácil, ¿no? Obviamente hay muchos cambios en la vida que han sido difíciles de superar, pero digamos que cambiar es algo muy natural para mí y es algo que le recomiendo a todo el mundo practicar porque la vida te va a cambiar todo el tiempo y uno no puede ir por la vida huyéndole al cambio. Con respecto a la manera en que he ido cambiando mis emprendimientos, todo lo que yo muestro en redes sociales, yo no sé si es de nuevo por la generación en la que vivo, por cómo yo trabajo en mis redes sociales, yo enseño mucho mi vida personal, o lo que he ido aprendiendo y mis struggles y todo eso, ¿no? Entonces, cuando yo tenía el emprendimiento de fotografía, que luego desarrollé todo un programa de fitness para mujeres, todo eso fue algo muy natural de quién era yo en ese momento. Y cuando yo voy cambiando, porque bueno, también tengo 15 años trabajando en las redes sociales, la mujer de 25 no es la misma de 41, no, de 30 a 41, digamos, he ido cambiando y poco a poco se ha ido reflejando en mi contenido y ha sido también un cambio natural de lo que vendo. Yo no creo que hay que ser muy auténtico en las redes sociales, entonces tratar de vender algo con lo que ya tú no comulgas, con lo que ya tú no te sientes cómodo ya no existen las publicidades que tú le pagabas a unos modelos, bueno, sí existen, pero digamos, que le pagas a un modelo para que se pare ahí y se tome una cerveza y diga, wow, qué rica cerveza, y si esa modelo no toma cerveza, nadie se entera. No, porque mi emprendimiento, yo soy la modelo de mi emprendimiento. Entonces, yo no puedo fingir algo que no soy porque se ve a través de las redes sociales. Entonces, esos cambios de emprendimiento o esos cambios de marca han venido completamente de la mano de quién soy yo y quién he sido a lo largo de los años. Y a diferencia de en algunas oportunidades en que el cambio quizás ha sido bastante como abrupto o sí, como unos cambios bien raros, también poco a poco he ido involucrando todo lo que he ido aprendiendo en el camino. Hubo un tiempo en el que me separé completamente del maquillaje, por ejemplo,
Empecé por el maquillaje, fotografía, luego me fui por el fitness y dejé de lado todo lo que tenía que ver con belleza y maquillaje. Y ahora estoy de nuevo regresando al maquillaje con todo mi emprendimiento de belleza y entonces uniendo un poco todo lo que he aprendido sobre fotografía y poses, maquillaje, moda y por supuesto también fitness y ejercicios y comida saludable. Entonces ir integrando todo lo que he aprendido en en una sola marca, porque más allá que un emprendimiento yo me considero una marca. Hay una cosa muy particular de eso que nos estás contando, que es que tú eres la imagen de tu marca y tú has aprendido, bueno, de una forma muy auténtica, además a mí me encanta, a compartir tu vida. A muchos emprendedores eso le da miedo, especialmente a emprendedoras mujeres, porque entonces te dicen, no, pero es que yo no me veo bien en cámara o es que a mí no me gusta cómo se me ve, qué sé yo, el cabello, los dientes, lo que sea, no me sé expresar, yo me pongo nerviosa. ¿Cómo has hecho tú para ir manejando eso? Porque además, a diferencia de muchas otras emprendedoras que pues hemos estado en cámara mucho tiempo, tu carrera no está relacionada con esto. ¿Cómo hiciste para aprenderlo? ¿Cómo lo fuiste cultivando? ¿Qué le recomiendas a los emprendedores y emprendedoras que están empezando en eso y a lo mejor no se sienten tan cómodos compartiendo y siendo ellos la imagen de su marca? Bueno, sí es difícil, no les voy a negar. Fue difícil para mí también al principio. Yo tampoco estaba acostumbrada a estar en, bueno, como dices tú, yo no estaba acostumbrada a estar en cámara. No era parte de mi trabajo. Yo estaba literalmente detrás de cámara maquillando a la gente y me encuentro en el momento en el que sacamos un producto y era momento de promocionarlo. Y yo decía, ahora yo, ¿cómo voy a promocionar esto si mis stories y mis videos todo tenía que ver con las modelos? Y la verdad es que lo único que tienes que hacer es hacerlo y equivocarte. Y te vas a equivocar mucho y te va a dar cringe y no te va a gustar. Pero la única manera de que aprendas a hacerlo es haciéndolo y equivocándole. Y viéndote en cámara y corrigiéndote tú misma y decir, ah, bueno, este ángulo no me gusta, voy a hacer el otro lado. Tengo muchas muletillas, voy a practicar a quitarme las muletillas. Necesito una mejor luz para que se me vea la cara más bonita. Vamos a comprarnos una luz. Pero la única manera de hacer eso es haciéndolo. Entonces, mi invitación es que tomen pequeños pasos. Muchas veces cuando las personas, me pasa ahora, ¿no? Cuando que tengo toda una comunidad de mujeres que me dicen, no, es que quiero hacer un reel, pero la casa está desordenada y no tengo luz y tengo el muchachito llorando y entonces no sé qué hacer. Entonces, ya va. No puedes empezar haciendo reels de 3 minutos perfectos como un guión, hablándole a cámara y leyendo en un teleprompter. Porque es muy difícil leer un teleprompter y que no parezca que estás leyendo un teleprompter. Empieza haciendo un story en donde no sale tu cara, solamente se escucha tu voz. O al revés, donde sales tú, pero no hay voz, pones una música cualquiera. Y vas poco a poco, easing into, no sé cómo se dice en español, como entrándole lentamente a la movida para que tú también te vayas sintiendo cómoda, pero tienes que hacerlo constante. Todos los días tiene que salir un story, un videíto, algo pequeño que te vaya generando a ti la costumbre de grabarte. Acostúmbrate a grabarte. Muchas veces yo me grabo y no hago nada con ese contenido hasta meses después. Entonces también no todo tiene que ir a stories. Grábate hablándole a la cámara, échale un cuento a una amiga, viéndote tú misma a la cámara para que veas cómo te mueves, cómo, sí, cómo hablas, cuáles son las muletillas y eso te va a ayudar poco a poco a ir soltando. Quiero que me cuentes un poquito, porque en esa experiencia de aprendizaje y de ir probando muchas cosas, tú también compartiste cómo fue la experiencia de pasar de un negocio al otro, de un rol al otro, de una experiencia a la otra. Y en el proceso también hablaste mucho de salud mental y de la importancia de ser muy conscientes de quiénes somos nosotros mismos, de cuidarnos, querernos, respetarnos, no solamente en lo físico con el fitness y la alimentación, sino también en nuestra salud mental y en cómo cuidamos las relaciones y en cómo hacemos una comunidad que nos apoye. Quiero que me cuentes un poco de eso, porque eso hoy en día es parte de tu emprendimiento, pero también ha dado paso a que hoy tengas una comunidad de gente que te acompaña. ¿Cómo empezaste en eso y cómo ha sido ese viaje de hablar de salud mental frente a los demás? Bueno, también como todo ha sido de una forma muy natural y ha variado en el proceso. Lo primero que a mí me ayudó cuando yo empecé a escuchar sobre la salud mental y todo eso, empezó por el fitness, empezó por la salud física. Yo empecé a correr, empecé a saltar la cuerda, empecé a comer más saludable y empecé a darme cuenta de que había mucho ruido en mi cabeza.
y empecé a darme cuenta, sí, a darme cuenta que el ejercicio era una parte importante para empezar a sentirte mejor. Y empecé a estudiar. Estudié para ser coach de hábitos saludables y luego hice una especialización en hormonas y descubrí que el estrés es realmente el peor enemigo de la gordura y de las enfermedades y de estar bonita y de ser productiva. O sea, lo peor que tú le puedes hacer a tu cuerpo es estar estresado. Entonces empecé a buscar maneras, porque yo vivía a mil, siempre apurada, siempre corriendo, siempre haciendo mil cosas. El cuento de las mujeres somos multitasking, entonces hay que hacer muchas cosas al mismo tiempo y aprender que el multitasking nos hace muchísimo daño porque no estás presente en ninguna parte. Estás en el cine viendo al mismo tiempo, estás viendo Instagram, Reels en Instagram, estás con unos amigos en una fiesta mientras estás hablando con otra amiga en otro lado. Entonces no estamos realmente nunca presentes y eso lo empecé a notar y lo empecé a trabajar y lo incluí dentro de mi programa. Yo tenía un programa que se llamaba Evolving, donde hacíamos 21 días de hábitos saludables y al principio era alimentación, ejercicio eh, y alimentación y ejercicio básicamente. Y luego empecé a incluirle, bueno, meditaciones cortas de 5 minutos, pequeñas journaling, prompts para journal, cómo puedes escribir en tu diario para que empieces a soltar ese estrés. Y esas eran pequeñas cosas que yo iba como aprendiendo y enseñándole a mi comunidad y luego vino el gran debacle que fue mi separación, mi divorcio, en el que mi salud mental explotó en mil pedazos y me enfrenté con realmente la primera crisis importante de vida que ha sido, pues literalmente separarme de mi pareja después de 15 14 años y haberme separado de mi casa, o sea, haber dejado mi casa, mi negocio, todo lo que yo sabía y empezar de nuevo a los 39 años. En ese momento, lo que a mí me mantuvo un poco grounded en tierra, como los pies en la tierra, eran esos hábitos saludables que yo había aprendido, porque era lo único que yo podía controlar. Yo no sabía ni dónde iba a trabajar, no sabía lo que iba a hacer, tenía una pareja nueva, no sabía cómo iba a manejar todo, la venta de mi casa, o sea, era como mucho, pero yo podía ir al gimnasio, yo podía comer saludable, yo podía tomar agua, yo podía escribir en mi journal y pedir ayuda, porque yo siempre pido ayuda. Entonces conseguí a mi psicóloga y empecé a aprender diferentes técnicas y ya un poco más profundo en lo que era la salud mental y empecé a hablar mucho más eh, con intención sobre la salud mental y empecé a conectar con un grupo de mujeres que son las mujeres divorciadas o que pasaron por una pérdida o por un cambio de vida también importante, porque ellas empezaron a verme a mí y decir, mira, a ella le pasó esto que realmente es muy duro y no se destruyó, o sea, no engordé miles de libras, no parecía llorando por ahí, no me desaparecí en las redes sociales, más bien yo utilicé todo mi drama para reconstruirme y para entonces conectar con todas esas mujeres que yo sentía que les estaba hablando en ese momento. Ya no les estoy hablando a las mujeres sexys que se quieren sentir empoderadas, que quieren tomarse fotos, ¿qué tal? No, ahora les estoy hablando a las mujeres que están pasando por momentos difíciles y decirles, sí se puede, lo que tienes es que controlar lo que puedes controlar. Y ahí fue cuando la salud mental empezó a tomar un punto más importante, digamos, dentro de mi marca personal. Y eso generó una comunidad que hoy en día yo lo veo y digo, qué divertido debe ser tener todas esas amigas, todos esos talleres, todos esos encuentros. Y me encanta ver que tú lo estás viviendo de esa manera, pero además que estás enseñando a otras mujeres cómo crear y tener esas comunidades. Háblame un poco de eso, porque es importante la comunidad, cómo se crea, cómo eso hace parte del negocio de una emprendedora y para qué. La comunidad es lo más importante para mí personalmente, lo más importante que puedo tener en mi vida. Yo crecí en una familia, no gigante, pero en una familia en donde siempre había familia alrededor. Además, mi casa era como la casa más grande de la familia, entonces todo el mundo se reunía en la casa. También mi casa quedaba muy cerca del colegio, entonces todos mis amigos siempre las fiestas terminaban en mi casa. Entonces yo estoy acostumbrada a una vida con muchos amigos y los amigos para mí son lo más importante que puedo tener. Em, Durante mi periodo en mi relación anterior hacíamos eventos, hacíamos pequeñas actividades, algunas no tan pequeñas. Cuando yo me separo, una de las cosas más difíciles de mi separación fue haber perdido mi comunidad en persona, digamos, ¿no? Obviamente yo tenía mi comunidad online, pero yo pierdo contacto con prácticamente todos mis amigos y me encuentro en un espacio nuevo, con una pareja nueva, con una gente nueva y es, ok, ahora no tengo amigas. Realmente fue de lo más difícil de haberme separado, fue haberme dado cuenta que no tenía amigos.
tengo que reconstruir todo lo que tenía antes, que para mí era tan importante. Y de ahí nacen estos eventos, que de hecho el primero que hice se llamó Evolving Canvas, era como utilizando el branding de mi programa de Evolving, pero vamos a pintar. Hice mi primer evento en el que nos reunimos a pintar, hice como unas actividades, fue un evento espectacular. Y yo dije, bueno, yo esto es lo que yo tengo que seguir haciendo. Y creo que la comunidad es lo más importante que puedes tener, porque vivimos en un mundo muy ocupado, sobre todo para los inmigrantes. A mí me duele mucho haberme ido a mi país y definitivamente me parece muy duro la vida del inmigrante porque yo crecí alrededor de todos mis primos y mis tíos y todos se juntaban y todos siempre estábamos juntos. Y la verdad es que ahora tengo la gran fortuna de que mis papás están aquí, mi hermana está aquí, pero mis primos, mi familia, la familia extendida no está. Entonces, uno tiene que recrear eso. Y yo vivo en una ciudad de inmigrantes, entonces nadie tiene familia. Y vivo además en una ciudad que es bastante costosa, donde todo el mundo está trabajando, todo el mundo está ocupado. Y como emprendedora, tampoco tengo una oficina, un trabajo al que uno va todos los días. Uno hace amigos en el colegio porque te sientas al lado de la misma persona todos los días, en la universidad, en el trabajo te sientas alrededor de la misma gente todo el tiempo. Yo trabajo en mi computadora, en mi casa, en mi celular. Entonces tengo cientos de amigos alrededor del mundo, pero cuando me quiero ir a tomar un café, quiero ir a la playa, no es tan sencilla la cosa. Y de ahí nace mi necesidad de crear estos eventos en los que realmente no son eventos para generar dinero, realmente son unos eventos que se pagan a sí mismos, generan quizás un poquitico aquí, un poquito allá, pero son realmente eventos para conocer gente que esté en la misma energía que tú. Eso es como cuando te dicen, si tú estás buscando novio, no vayas a buscar novio en una discoteca, porque no es un novio lo que vas a conseguir un chico. Ujú. Es lo mismo, yo estoy tratando de conseguir amigas que le guste lo mismo que hago yo y como no consigo esas actividades cerca, yo digo, entonces yo voy a hacer las actividades y entonces me armo, ¿qué quisiera yo hacer con mis amigas? Bueno, yo quisiera pintar, entonces hago un flyer, compro los materiales y consigo amigas o personas que estén dispuestas a pagar 30, 40, $50, lo que me haya costado a mí la actividad y vengan a hacer esa actividad conmigo. Y de esa manera he conocido mujeres que están en la misma energía que yo, que quieren hacer lo mismo que yo, que conectan con eso y se han convertido en mis amigas y luego entonces con ellas digo, ¿y ahora cuál es el próximo evento que vamos a hacer para seguir conociendo gente que vibren en esa misma sintonía? Y de ahí también ha nacido tu más reciente emprendimiento. Es una línea de belleza con una comunidad, pero que además comparten experiencias, contenidos. Cuéntanos un poco porque esto que empezó con un grupo de amigas, pues hoy también se ha convertido en parte de tu emprendimiento. Sí, totalmente. Ahorita estoy trabajando con una marca que para mí realmente ha sido como un respiro, sí, siento que salí debajo del agua, porque es un trabajo que te obliga de cierta manera a crear comunidad. Entonces cuando yo entro a Pharmacy, yo entré porque necesitaba dinero, porque estaba haciendo como muchas cosas y seguía necesitando como diferentes incomes que vinieran por diferentes lugares, porque también eso es algo que he aprendido a lo largo de la vida y es nunca depender de una sola entrada de dinero. Entonces yo vi, esto está funcionando para muchas personas y le escribí a una amiga y le pedí que me explicara cómo funcionaba y entro a trabajar, pero con lo que yo no me esperaba y lo que me hizo a mí enamorarme absolutamente de este negocio es la comunidad, porque son un montón de mujeres haciendo eventos, haciendo dinero, haciendo comunidad juntas. Entonces, la vida de un emprendedor tiende a ser muy sola. Si tú montas un restaurante, el restaurante de al lado no te va a decir cómo hacer las cosas. No te va a decir dónde imprimió los menús, no te va a decir cómo hacer para que la ciudad no sé qué, porque en general estás compitiendo. La diferencia con este tipo de negocios, que además está muy de moda, que es el network marketing, es que mientras más personas tengan éxito dentro del network marketing, más personas van a querer participar y más vamos a crecer todas. Entonces, nuestro trabajo es, sí, promocionar los productos, por supuesto, y venderlos, pero al mismo tiempo conseguir otras personas que quieran participar y que quieran unirse a nuestro emprendimiento. Entonces, hacemos eventos, hacemos clases, hacemos viajes, estamos en constante crecimiento y es un negocio que es ideal para mujeres porque a los hombres les encanta, esto lo he aprendido yo mucho en terapia, el hombre podría vivir montado en una montaña solo, tranquilo, y si él no tiene que trabajar porque está montado en su montaña solo, perfecto, son seres mucho más solitarios. Las mujeres somos seres de comunidad. Nosotros crecemos, creamos ¿cuál es la palabra en español? Como que florecemos en comunidad.
Entonces aquí o sea, me encontré con una comunidad que está todo el tiempo inventándose un cuento. Vamos a aprender cómo crear redes sociales, vamos a aprender cómo crear tu marca personal, vamos a aprender cómo hacer ejercicio, vamos a aprender. Y de esa manera todas vamos creciendo, todas vamos haciendo dinero y no hay realmente una competencia, porque mientras ellas crecen, crezco yo y así sucesivamente. Mencionaste algo que, bueno, es muy cierto, yo también lo vivo, y todos los emprendedores creo que lo sentimos, que la vida del emprendedor es muy solitaria al final. ¿Qué has aprendido tú, aparte de tener esta comunidad, para evitar también eso que viene con la soledad? Porque uno cuando se acostumbra a estar en su casa, en su computador o a trabajar solamente en su emprendimiento, de alguna manera se vuelve como un poco protector y no quieres contar las iniciativas y a veces es como, bueno, yo mejor no me voy a juntar con nadie porque me pueden quitar la idea o, ¿sabes? Eso que uno siente que es como una especie de Sí. amenaza. Sí, y eso es delicado porque tú atraes lo que eres. Entonces, en la medida en que tú te cierres, así como tú no vas a compartir información, nadie va a compartir información contigo y solo no vas a crecer. Tú necesitas alguien que te enseñe. Y una de las cosas que aprendí dentro de este emprendimiento, este proyecto en el que estoy trabajando, es que si eres la persona más inteligente o la más exitosa en tu círculo de amigos, estás en el círculo equivocado. Asegúrate de salir con gente más exitosa que tú. Y la gente exitosa no se guarda los secretos. La gente exitosa comparte. Entonces, asegúrate que estés siempre rodeada de gente exitosa, que le vaya bien, que esté por arriba de ti y comparte lo que te ha funcionado a ti y esas personas te van a dar la mano. Haz la tarea. Eso es importantísimo. Tener un emprendimiento es como tratar de tener novio. O sea, tú no vas a conseguir marido si tú no sales de tu casa. Lo mismo, tú tienes que salir, tienes que conocer gente, de ahí nacen las ideas. Tendemos muchos a quedarnos en la casa, entonces trabajas en tu casa, entonces te paras, te sientas en la computadora, lograste conseguir pesas y no sé qué, entonces haces ejercicio en el jardín y luego entonces llegas, te vuelves a sentar, pides comida y no saliste de tu casa en todo el día. Y a mí me ha pasado que puedo pasar 3, 4 días sin salir de mi casa. Eso es fatal para la inspiración, para la salud mental, para la creación y para conectar con otras personas. Entonces, realmente es un trabajo, de nuevo, así como salir en redes sociales, es un trabajo de hormiguita. Si estás en ese punto en el que te sientes así como muy cerrado, no te voy a decir vete de viaje con un montón de emprendedores a compartir tus ideas, no, pero sale a un café. Una recomendación que les puedo dar es llévense su computadora a un café y trabajen desde un café. Eso ya es, no estás conectando con nadie, pero estás afuera de tu casa, estás en un ambiente diferente y te aseguro que te va a inspirar un poco. Quizás no vas a ser tan productivo ese día o a lo mejor vas a ser mucho más productivo, pero si no sales y no lo pruebas, no lo vas a saber nunca. Las personas exitosas no se guardan los secretos. Cuéntame, ¿qué es entonces el éxito para ti? ¿Cómo lo defines hoy? Bueno, el éxito, hay muchos tipos de éxito. El éxito es diferente para cada quien. Para mí, ahorita en este momento de mi vida, el éxito es paz mental. La paz mental viene con muchas cosas, ¿no? Viene evidentemente con estabilidad económica, viene con libertad de tiempo, viene con salud. Entonces, yo no podría tener paz mental si no tengo suficiente dinero para pagar la renta, no pudiera tener paz mental si estoy enferma, si estoy, sabes, a lo mejor sufriendo de diabetes o de alguna enfermedad cardíaca, todas esas cosas vienen juntas. Entonces, yo necesito que todas esas cosas estén funcionando y que lo que yo tengo a mi alrededor esté funcionando para yo poder estar en calma. Antes para mí el éxito era tener mucho dinero o irme de vacaciones o tener muchos amigos. Y sí, para mí es muy importante tener amigos. Ya hemos hablado de lo importante que es para mí la comunidad, pero ya no quiero tener cientos de amigos. Ahora quiero tener unos amigos con quien yo pueda salir, me pueda ir a tomar un café, me pueda incluso ir un fin de semana, tener un trabajo que yo solía tener un emprendimiento en el que yo trabajaba muchísimo y para que ese emprendimiento se mantuviera o diera los frutos que yo necesitaba, había que trabajar demasiado. No es el tipo de emprendimiento, no es el tipo de trabajo que estoy interesada en este momento. Para mí es importante poder ir al gimnasio a las 10 de la mañana, por ejemplo. Yo puedo trabajar un par de horas en la mañana, parar. Y una de las cosas maravillosas del network marketing es que aquí no hay emergencias. O sea, nadie necesita un labial urgente. Eso no existe. Entonces, mi trabajo es un trabajo muy, ¿sabes? Muy relajado, muy tranquilo, en el que cualquier persona puede esperar. Y eso para mí es muy importante. El éxito es tener paz, tener calma, tener dinero en la cuenta para cualquier emergencia. Por supuesto, me encantaría tener mucho más dinero, pero
Ahorita, por ejemplo, tengo mi perro que me acaban de decir que hay que hacerle un examen y son no sé cuántos miles de millones de dólares y estoy tranquila de saber, bueno, sí, tengo de dónde sacar eso y organizar esto aquí y allá. Eso para mí es éxito. Bueno, pues yo creo que para muchos de nosotros también, pero mencionaste algo en lo que quiero que entremos un poquito en el detalle y es esa posibilidad de tener tiempo. En uno de los capítulos anteriores, uno de los emprendedores decía, el verdadero superpoder de un emprendedor es entender cómo manejar su tiempo. Y tú ahora nos estás diciendo, bueno, yo no quiero un emprendimiento donde yo tenga que ser una esclava y tenga que estar todo el tiempo ahí. ¿Cómo fue ese viaje para entender el valor de tu tiempo y qué puedes recomendarle a otros emprendedores que a lo mejor hoy están trabajando 200 horas por semana para poder mantener sus emprendimientos a flote? Bueno, una de las cosas que yo me he dado cuenta que trabajar más no te da mejores resultados. O sea, y eso me costó muchísimo entenderlo y lo he visto en otros emprendedores. Mi amiga que es manicurista me dice, chama, trabajo menos y hago la misma cantidad de dinero. Porque hay que aprender a darse un valor. Cuando estamos empezando, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por cualquier cantidad de dinero. Y te acuestas tarde y haces tortas hasta las 2 de la mañana, pero cobras $20, atiendes a la gente a deshora. Y eso la gente lo siente y sabe que tú le vas a sacar las patas del barro a la hora que sea por el dinero que sea. En la medida en que uno va creciendo y va evolucionando y va dándole valor a otras cosas, entonces uno empieza a darse su propio valor. Y ya yo, por ejemplo, no acepto ciertos trabajos que no me vayan a dar el dinero suficiente que yo siento que valgo, que antes yo no tenía ese valor, antes yo decía por lo que sea, ahora no, ahora creo que la clave está en entender en dónde está tu tiempo y cuánto vale cuál es tu valor y a qué le vas a imprimir tiempo. Organizarte, saber cuáles son tus horas más productivas, para algunas personas son las mañanas, para otras personas son las noches. Entonces, ¿qué vas a hacer tú en ese tiempo? Y aprender a darte tu puesto con respecto a tus clientes. Porque si un cliente te escribe a las 9 de la noche, si a mí un cliente me escribe a las 9 de la noche, no me va a encontrar porque ya yo a esa hora yo no tengo mi celular en la mano. Entonces, ¿es posible que haya perdido algún cliente aquí y allá? Sí, pero no perdí sueño. Y para mí eso es muy importante. Y si alguien me escribe a las 9 de la noche, a las 6 de la mañana va a recibir un mensaje mío donde yo le voy a decir, hola, ¿cómo estás? Buenos días, disculpa, anoche no tenía mi teléfono, ¿cómo te puedo ayudar? Esa persona me va a terminar escribiendo a las 9 de la mañana cuando se despierte, porque se acostó a las 12 de la noche, pero no pasa nada, yo prefiero de esa manera mantener mi sueño y si el cliente realmente quiere trabajar conmigo, el cliente va a esperar. Entonces, llegar ahí no es fácil porque a uno le da mucho miedo soltar a esos clientes. Yo acepté muchos trabajos en vacaciones, de noche, cansada, 3 clientes en un mismo día cuando no me daba tiempo, pero lo quería hacer porque $100 más. Y eso solamente llega a burnout, llega a cansancio extremo, a una mente que no sabe resolver, que no puede resolver. Y en vez de convertirte en un creador, estás siendo esclavo. Entonces, estudia tu tiempo, estudia tu horario y trata de enfocarte en las cosas que realmente valen la pena. Alguien una vez me dijo, por ejemplo, yo no le quería pagar dinero a alguien que me limpiara la casa porque yo me parecía que era mucho dinero en Estados Unidos pagarle a alguien que te limpie la casa, en verdad es bastante dinero. Yo lo hago y él me decía, pero en ese tiempo que tú estás limpiando la casa, tú pudieras estar creando, haciendo, atendiendo a un cliente y eso no lo puede hacer otra persona. Entonces, enfoca tu tiempo, tu dinero y tus recursos en las cosas adecuadas. Mencionaste algo que yo creo que todos los emprendedores, hombres y mujeres, siempre me mencionan en las mentorías, que es cómo darme valor, cómo saber que la gente sí va a pagar por lo que estoy pidiendo. Y hay personas que te dicen, bueno, eso tiene mucho que ver con el valor que tú te das a ti mismo o es un tema más de energía. Hay otra gente que dice, no, es un tema de mercado. Hay gente que dice, es una combinación de las dos. En tu experiencia, ¿cómo ha sido ese proceso de darle valor a tu tiempo y de darte valor a ti misma? Yo creo que definitivamente es una cuestión de las dos cosas, ¿no? El mercado es muy importante porque si el mercado está cobrando 100 tú no puedes cobrar 3.000 porque, bueno, nadie te lo va a pagar. Pero al mismo tiempo, si el mercado está cobrando 100, ¿por qué vas a comprar 20? Cuando yo comencé como maquilladora, a mí me pasó algo muy particular y esto es algo que sucede mucho, que es que en esta industria, en la industria de los videos y las fotos y todo eso, nunca hay dinero, ¿no? Evidentemente, nunca en ninguna parte nunca hay dinero. Y me pasaba que me llamaban y me decían para trabajar gratis.
y me decían, yo estaba recién llegada a Miami, y me decían, chama, tenemos un video de música, no tenemos presupuesto, pero bueno, aquí nos estamos ayudando y tal, no sé qué, bello, buenísimo, claro que sí, yo a todo, sí a todo, para conocer gente nueva, me iba a conectar con un director nuevo, con un cantante nuevo, total que la gente me iba a ver, etcétera. ¿Qué sucede? Cuando esa gente tiene dinero para hacer un video de música, no me llamaban a mí, llamaron al maquillador a quien no le podían pagar cuando no tenían dinero. A mí me llamaban cuando no había dinero, pero cuando había dinero llamaban al otro. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, dije, claro, yo soy la que siempre va a aceptar los trabajos baratos. Yo soy la que siempre va a aceptar los trabajos por menciones, por tal. En el momento en que yo diga que no, entonces ellos van a decir, ah, es que Cristina cuesta tanto. Entonces vamos a hacer el esfuerzo. Y tienes que aprender a decir que no. Porque tú eres la única persona que te puede dar tu valor, eres tú mismo. Uno no puede ir por la vida preguntando a la gente cuánto presupuesto tienes. Eso me pasa muchísimo. Mira, yo quiero tal cosa. ¿Cuál es tu presupuesto? No, dime cuánto cuesta tu trabajo. Y eso es, necesito que me digas necesito que me digas tu presupuesto. Y digo, pero es que yo no sé ni siquiera cuánto cuesta. Ahorita que estoy organizando mi boda me pasó mucho. Quería preguntar cuánto costaban las flores de la boda. Me dijeron, ¿cuánto tienes? Yo no sé, ni siquiera tengo ni idea cuánto cuesta. Dime tú cuánto cuesta tu trabajo y yo te digo si puedo o no y después podemos negociar. Pero la gente tiene que saber cuánto vale su trabajo y su tiempo. Y si no sabes, piensa cuánto dinero quieres ganar por hora y piensa cuánto dinero te cuesta, cuántas horas te cuesta hacer eso que estás haciendo, los materiales y ahí, y si no, pregúntale a ChatGPT. Porque yo acabo de empezar a hacer pan y le pregunté a ChatGPT, ChatGPT, ¿cuánto cobro por un pan? Bueno, me tardo tantas horas de la harina, no sé qué, estoy empezando y me dio un precio y yo con eso puedo jugar. ChatGPT es nuestro mejor amigo. Me encanta. Voy a preguntarle varias cosas a ChatGPT, pero antes de llegar hasta ahí quiero preguntarte a ti. Eso está muy bien para conseguir un precio como de mercado y para tener como lo que puede ser el valor. Pero ¿y si yo no creo que valgo eso? Amigas, terapia. Hay que hacer terapia porque, bueno, para mí la terapia ha sido un salvavidas, la verdad. He aprendido muchísimo desde que decidí comenzar terapia. Ya tengo 2 años, creo, trabajando con doctores. Y si tú no te lo crees, nadie te lo va a creer. Nada de lo que nadie te pueda decir, te lo van a creer. ¿Cuántas veces no te han dicho, te pago no sé cuántos $1000 por... No, imagínate cómo me vas a pagar eso. Eso son creencias limitantes en las que hay que trabajar. Hay que trabajar mucho en lo que es el valor del dinero. Eso es una de las cosas que también he aprendido trabajando en este emprendimiento de pharmacy, que el dinero no es malo, que el dinero no es sucio, que el dinero no da... Yo había una creencia limitante que yo no sabía que tenía y es que yo creía que la gente que tenía dinero era gente mala, gente que se lo había robado. Porque bueno, porque vengo de un país donde hay mucha corrupción, entonces tú decías, no, esos son unos enchufados. Y yo no sabía que yo quería tener mucho dinero, yo quería ser millonaria, pero por dentro yo tenía mi casa, por ejemplo, y yo no le quería decir a nadie que yo me había comprado mi casa porque yo tenía una cierta vergüenza dentro de mí de que iba a pensar la gente de que yo me había comprado una casa tan bella como la que tenía. Eso lo descubrí después de que vendí mi casa. Entonces, hay que trabajar esas creencias limitantes y militantes también. Y hay que aprender sobre el valor del dinero y lo importante que es y la energía que genera, porque en la medida en que tú empiezas a entender que tú te mereces esas cosas y que el dinero es bueno y que tener esta libertad financiera es positivo y encontrar qué fueron esas cosas que te dijeron quizás cuando eras chiquita, porque hay muchas cosas ahí que nos fueron diciendo cuando éramos chiquitos que no sabemos que están ahí, pero están ahí, están atrás, que uno no se acuerda, pero hay una razón. Entonces ve para atrás, ve cómo te criaron a ti. No se habla de dinero en casa, por ejemplo, es otra de las cosas que a mí no me pasaba, pero que se lo he escuchado mucho. En casa las mujeres no hablan de dinero, no le preguntes a papá cuánto cuestan las cosas. No tenemos dinero, no hay dinero. Eso sí había mucho en mi casa. No, no hay dinero, no tenemos ahorita. Entonces, como todas esas cosas de escasez nos generan ese miedo a que valemos. No es que el dinero es como poquito, como que hay que aguantarlo. Entonces, ¿cómo yo le voy a decir a esa otra persona que me pague 1000? Pobrecito, ¿de dónde va a sacar ese dinero? Entonces también terminamos proyectando y cuidándole el dinero a los demás. Eso es un error que yo cometía muchísimo. No, ¿y esa persona cómo me va a pagar a mí $600, pobrecita? Y entonces en vez de yo, pobrecita yo que necesito los $600, estaba preocupada por el bolsillo de los demás. Entonces ahí hay un montón de cosas ahí que hemos ido aprendiendo, que aprendimos nosotros por cómo nos criaron y cómo crecimos, que hay que
desempolvar y encontrar esa razón. Mira que eso se conecta con algo que me pasó esta semana. Estoy haciéndole un acompañamiento, una mentoría a una emprendedora que ella está lanzándose a este mundo de los negocios digitales y ofreciendo cursos en línea. Y la verdad es que yo conozco pocas personas tan preparadas como ella en su área. Y es un área bien específica, o sea, no es una cosa que vas a encontrar por todos lados. Ella trabaja con un nicho muy específico y es muy buena en lo que hace. Pero cuando ofrece sus cursos, los ofrece como pidiendo disculpas, porque va a cobrar el curso. Y es como, bueno, aquí me voy a lanzar esto, vamos a ver si quieren venir, o tengo esta mentoría, bueno, algunas horas abiertas, ayúdenme, o estoy sin trabajo, entonces estoy lanzando estos cursos. Ajá. Es una excusa. ¿Cómo manejar eso? ¿Qué puede hacer una emprendedora que está en esas situaciones y que comunicarse, no solamente darle el valor, porque ella pudo haber encontrado cuánto cuesta el curso, pero ahora creérselo, comunicárselo, incentivar a la gente a que se conecte con eso, si está como pidiendo disculpas cuando está Sí, lanzando su emprendimiento? hay una frase que a mí me gusta mucho en inglés que dice fake it until you make it, finge hasta que lo logres. O sea, vale, no me siento segura todavía, pero ya sé que no puedo pedir, ya me dijeron en la mentoría que yo no puedo pedir perdón, que yo no puedo pedir, entonces escríbete un diálogo y finge, literal, finge frente a la cámara y hasta que te salga natural, porque es la única manera de pasar a través de eso. A mí me cuesta muchísimo cobrar. O sea, es una cosa que me da una pena cobrarle a la gente y más de una vez me ha pasado, bueno, ya hace mucho tiempo que no trabajo en bodas, pero cuando trabajaba en bodas, con ese despelote de gente, yo había maquillado a 7 bridesmaids y a la novia y a la mamá de la novia, y ya la gente, yo había vestido y todavía no me habían pagado. Y yo así sentada, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo me voy? Y no sé qué y tal. Y me daba muchísima vergüenza, entonces es algo que tuve que trabajar con pena y con vergüenza, hasta que, bueno, entendí que no me puede dar pena cobrar por mi trabajo, que pena les tiene que dar a ellos, primero que nada. Y uno poco a poco se va creyendo el cuento, pero tienes que romper esa barrera. Escribe, que se escriba diálogos, que se escriba, ¿sabes? Cosas que pueda decir para que cuando tenga que vender su curso no venga de su programación que ya tiene hecha, sino un guión. Y va a salir medio ahí raro en los principios. Hola, ahorita te voy a dar mi precio que es muy importante, a lo mejor va a salir robótico, pero con el tiempo, poco a poco, y se va a encontrar con gente que está dispuesta a pagarle su dinero y eso le va a ir generando más confianza. Cuando la gente ve que tú te piden descuento. Es así, es como no resbale, pise Alex, no valor les y pida muestres su tu cuenta. weakness. Ya estamos llegando al tope de esta conversación que a mí se me pasó como que fueron 10 minutos. Yo no sé en qué momento ya pasaron 45 minutos de estar aquí con Cristina porque siento que acabamos de empezar a hablar, pero no quiero despedir este capítulo de hoy sin que pues nos deje algunas claves para nuestras emprendedoras. Si quieren empezar en este mundo, si están arrancando o si arrancaron hace mucho rato y no terminan de despegar. ¿A dónde pueden ir? ¿Qué pueden leer? ¿Qué pueden ver? ¿Dónde encontrar inspiración? ¿Qué les aconsejas más allá de irse a trabajar a un café? ¿Qué más pueden hacer? Una de las recomendaciones que les puedo dar es que es la misma recomendación que le doy a la gente cuando comienzan su vida fitness saludable, que uno dice el lunes me quito el azúcar, el gluten, empiezo a hacer ejercicio, voy a ir al sauna, voy a meditar 15 minutos, no sé, no puedes hacerlo todo al mismo tiempo. Escoge una sola cosa. ¿Qué necesita tu emprendimiento? Necesita tiempo, necesita dinero, necesita contenido, necesita planificación. ¿Qué son todas las cosas que necesitas? Y empieza escogiendo una sola. Y hazla durante una semana, 2 semanas y eso te va a ayudar a ir al siguiente nivel. No trates de hacerlo todo al mismo tiempo, porque eso sucede mucho. Tengo que empezar a crear contenido y tengo que dedicarle más tiempo y no te da tiempo porque son muchas cosas. Escoge una sola cosa que puedas hacer, dedícale 5, 10, 15 minutos, lo que sea necesario, todos los días a ese emprendimiento y vas a ver que poco a poco se va a ir haciendo más natural. Y cuando esa cosita que escogiste ya forme parte de tu rutina y que no te cueste tanto, entonces saltas a la siguiente opción. Otra cosa es, únete a otros emprendedores. Busca redes de emprendedores, ya sea online, la mayoría son online, grupos de Facebook de emprendedores, hay muchísimos. Y si puedes conseguir en tu ciudad, hace poco me salió en Instagram una publicidad de como una cena que puedes pagar, son solamente emprendedores. Ese tipo de actividades suceden, existen, lo que tienes es que buscarlas. Busca espacios en donde te puedas reunir con otros emprendedores que no tienen que ser necesariamente de tu misma área, pero gente que también esté creando cosas nuevas y que también esté buscando inspiración en otras personas y conversen.
conversen, búscate amigos que estén haciendo lo mismo y asegúrate que nunca seas la persona más exitosa en tu alrededor. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Yo sé que estabas corriendo para llegar a esta entrevista, así que Ay. súper agradecida y feliz de que lo hayamos logrado. Y bueno, Gracias a ti por el espacio, por la conversa, que realmente fue como un oxígeno, una oxigenación al cerebro. Me encanta tener la oportunidad de, bueno, de contar mi historia, que aún faltan muchos capítulos hacia adelante y espero seguir conectando con otras personas que me ayuden a seguir creando y construyendo. Pero bueno, si a este punto de mi vida puedo ayudar a alguien que se inspire o que vea algo que le resuena, pues para mí eso es magia y de eso se trata, compartir mi experiencia para que después otras personas la compartan también conmigo. así es. Bueno, yo estoy segura que además esta comunidad de Sin Miedo al Éxito ahora también se va a volver parte de tu comunidad y te va a seguir en @CristinaPilo. Yo les voy a dejar todos los datos de Cris por acá para que la consigan y a ustedes los veo la próxima semana. Espero que hayan disfrutado mucho este episodio. Besos, cuídense y mil gracias por estar aquí siempre. Bye bye.